Además de esos métodos, las matemáticas han sido una rama que se ha desarrollado con enorme velocidad y la velocidad estaba determinada por el hecho de que a partir de las matemáticas se expande el conocimiento hacia la física, la química, la biología, las aplicaciones tecnológicas, todo tiene una observación matemática a diferentes niveles de abstracción. Se me ocurre hablar de lo que es mecánica cuántica. Algunos estudiantes de física quieren dedicarse a la mecánica cuántica y para ello tienen que aprender unas herramientas matemáticas muy elevadas y son abstracciones que se pueden llegar a entender, pero tienen que seguir un camino bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que las matemáticas tienen un elemento importante entre sus foundations, entre sus conceptos fundamentales, una serie de abstracción, ¿no? De abstracción para poder entender qué es uno más uno, para luego poder entender una multiplicación A por B, quizá con otros símbolos, luego para poder entender figuras geométricas en 3 dimensiones, para entender abstracciones, expresiones que indiquen conceptos más complejos como una integral, ¿no? Cosas que podrían no ser tan visibles. Luego podríamos incluso ir a conceptos relativistas, ¿no? El movimiento de electrón, ¿no? Que ya entramos a un terreno en el que todo es probabilidad, ¿no? En que todo es probabilidad. Casi adivinar, casi aproximarnos a... Hacemos conjeturas de dónde están las cosas, ¿no? Y bueno, la abstracción sube así, ¿no? Nosotros tenemos que aprender esto para aprender esto y así. Y eso es lo interesante de las matemáticas, porque uno nunca deja de aprender. Alexandrov, autor de este capítulo inicial de matemáticas, nos habla de las foundations de las matemáticas. Hemos mencionado una de las características, ¿no? Que es la abstracción. También tenemos la prueba, la abstracción, la prueba y las aplicaciones, si no me equivoco. Menciona otras cosas como el rigor lógico, el rigor matemático. Y vamos a seguir viendo todas esas características, ¿no? Especiales de las matemáticas. Que permite relacionar directamente las mediciones de un objeto real en una hoja, con una hoja y un lápiz. La matemática te permite escribir las mediciones de los objetos, te permite hacer hipótesis de qué está pasando quizá dentro del objeto, ¿no? Sacas la probabilidad, ¿no? Así como hemos hablado de la probabilidad del electrón, saber dónde está ubicado, eso es matemática. Nosotros hacemos un guess, we try to guess, intentamos adivinar dónde está, intentamos hacer una conjetura, adivinar no es una palabra exacta para definir lo que hacen las matemáticas. Pero más o menos por ahí va. Bueno, un poco de retórica, no le hace mal a la charla. Y esta precisión hace esta relación directa de la matemática con la realidad en sus bases, porque se va complejizando como mencioné más arriba, hace que sea fácil de visualizar, ¿no? Más fácil de visualizar. Es mucho más fácil visualizar lo que significa una ecuación matemática. Claro, si dominamos el lenguaje, ¿no? Porque es preciso. Es mucho más fácil determinar esto que describir una hormiga. O que describir a una hormiga con los conceptos de biología, ¿no? Quizá tendríamos que estar familiarizados con las posturas que definen esos conceptos, ¿no? Pero en matemática, ¿no? Es mucho más preciso. Obviamente, tenemos que estar familiarizados con los axiomas, con los teoremas, pero no tendemos a ser tan subjetivos como podría llevarnos a biología, quizá. Aunque en estos tiempos están teniendo un approach más matemático y físico, así que
todo se está descontrolando en el mundo, todo está tendiendo a la física y a la matemática. Por eso es importante saber estas cosas. También, bueno, las abstracciones, como les dije, ¿no? En el ejemplo de arriba de la escalera, pueden llegar hasta funciones integrales n-dimensionales y espacios infinitos dimensionales, ¿no? Estos son otras cosas bastante que espero poder entender en un futuro, quizá en unos años esté subiendo algunos videos de esto. Pero hay que entender que nunca, eso sí, tenemos el absoluto en matemáticas, nuestro rigor tiende a eso, pero no es absoluto. No es absoluto porque los principios de la matemática siguen evolucionando a medida que nuestro conocimiento va creciendo. Sin embargo, hay gente que se aproxima a la perfección, como Maxwell cuando definió matemáticamente las ecuaciones, las observaciones de Faraday. Lo que también hizo Hertz con las ondas y Popov, realmente hablando de radio. Otras aplicaciones interesantes que se lograron fueron a partir de las abstracciones matemáticas, en este caso de los números imaginarios. Se puede, aquí hice un gráfico, voy a tratar de explicarlo. A ver. Lo que quiero decir aquí es, hay en un número imaginario tenemos un X, un número real, un número imaginario Y, que obviamente este número imaginario tiene un componente raíz de menos uno que no tiene un significado real perteneciente a los números reales, pero va a tener una utilidad para nuestros fines. En este caso podemos hablar de una aplicación no tan compleja de un número complejo. Un número complejo es el resultado de una suma de un imaginario y un real. Un número complejo. En este caso sería A más 3i, ¿no? O X más Y. Incluyendo raíz de menos 1. Supongamos que este es Y ya entero. No sé por qué han hecho esto aquí, pero bueno, es otra notación. Ya también. Bueno, ya depende de cada autor. Podríamos hablar de una onda que se está moviendo de esta forma, ¿no? Ya en esta onda. Acá he hecho el gráfico, ¿no? Solo para reforzar en dos dimensiones, ¿no? En esta dimensión y en esta dimensión. Podemos representar esta dimensión horizontal como un movimiento en ese eje. ¿Y cuánto se ha movido ahí? Ah, ¿para cuánto se ha movido arriba? No sé, 3i, pero es otra dimensión. Entonces, este nos permite diferenciar la dimensión. Ahora podemos ir a otro movimiento vectorial, ¿no? Otra dirección de movimiento. Vamos a utilizar aquí y cuadrado, ¿qué nos dice? Que está yendo en la dirección opuesta a este A, ¿no? Podemos usar y cubo para indicarnos que está yendo en dirección opuesta ahí. Podemos volver ahí con i cuarto, volvemos a la naturaleza de A. Con i5 volvemos a I, con i6 volvemos a la naturaleza de i cuadrado, con i7 a la naturaleza de i cubo y así infinitamente. Una espiral como ya he dibujado aquí. Por eso esas aplicaciones pueden ser simples, ¿no? Sencillas o simples. ¿Cuál es la palabra que aplica aquí? Aplicaciones rigurosas, pero no tan extensas. Sí, próximamente estaremos hablando de los niveles de la aritmética precisamente, el concepto de número y la importancia del conteo y los niveles de abstracción de los números y la universalidad con la que los humanos hablan de números, una universalidad que permite representar, pensar en números cuando hablamos de una mano, cuando hablamos en este caso de una mano, en este caso cuando hablamos de un Holman, que es una jerga en inglés que se utiliza para mencionar el número 20, porque un hombre completo tiene 20 dedos, ¿no? Entonces las matemáticas están ahí en el lenguaje. Es diferente, son mucho más universales que una palabra como black, heart o circular, que
Quizá el concepto de negro no existe para algunos, ¿no? Puede ser algo oscuro, puede ser algo, una nada, pero negro no es algo que depende de la cultura. No así los números de la mano o los números del hombre entero. Que algo es difícil, hard, tampoco. Circular. Mm, hay varias formas de definir el círculo, ¿no? Bueno, ahí vamos a revisar las relaciones entre los números y, y entender por qué el conteo es tan universal. El conteo es tan universal también la naturaleza de los símbolos. ¿Por qué es necesario los símbolos? Y mientras más queremos contar, mientras queremos contar miles, millones, billones, ¿por qué tenemos que usar símbolos? ¿No? Porque nuestra capacidad de abstracción quizás necesita intercambiar símbolos para representar más ideas. No podemos utilizar el mismo símbolo. Sería muy limitante. Sería muy limitante. Bueno, por ahora vamos a revisar eso. Gracias, amigos. Vamos a seguir después, vamos a seguir. Tenemos cosas bastante interesantes.